tardes. Dentro de lo que corresponde la legislación farmacéutica, yo les hablaba de la ley 1737, que es nuestra, como farmacéutico, es nuestra norma. Por encima de esta norma tenemos la CPE, que es la Constitución Política del Estado. Nosotros estamos pues bajo un decreto normalmente de normativas, y jerarquía significa ubicar un espacio dentro de él. Tenemos la Constitución Política del Estado, tenemos nuestras leyes específicas, y debajo de la ley del medicamento está el decreto ley, ¿no? La ley es un marco normativo rígido, dice no hagas esto, en cambio el reglamento viene a ser algo más explícito de la ley. Entonces por algo tienen que descargárselo ambos y estudiar, porque de ahí vamos a dar el segundo parcial y el final. Entonces, para empezar, la jerarquía jurídica. ¿Qué significa jerarquía? Ocupar un espacio dentro de un ordenamiento. Muchos autores la han tratado de plasmar, y el mejor sistema de poder plasmar es a través de una pirámide, ¿no? Nosotros tenemos una cúspide y tenemos base, y nosotros vamos a ver que a través de este modelo las leyes podemos suplantarlas unas sobre otras. Y bueno, a nivel jurídico se ha tratado de dividir en tres niveles. Por eso les decía, a nivel fundamental, dentro de todo país democrático está la Constitución Política del Estado. Es, como dice ahí, una norma suprema de un Estado, es una norma mamá, matriz, ¿ya? Nosotros hemos visto que de dónde aparece esta Constitución Política del Estado es de un consenso, ¿no? Y que tiene validez por demás de todas, ¿no? Entonces, a veces nosotros vemos que en algunas leyes, en este caso la ley del medicamento, tiene muchas contradicciones respecto a nuestra norma suprema, que es la Constitución Política del Estado. Eso da para que ustedes vean en situaciones que a veces no van, ¿no? Dicen no abrir farmacia a 40 metros, y a veces ustedes las ven a puerta con puerta. Entonces, son espacios, ambigüedades que dejan las normativas, que permiten que, pues, por derecho del ser humano, a veces se gana en valor, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que primero está la Constitución Política del Estado. Luego las leyes orgánicas las hemos visto en la anterior clase, leyes especiales, ¿ya? Entonces tenemos leyes ordinarias, decretos ley, para luego seguir con un subnivel, nivel sublegal, donde encontramos los reglamentos, ¿no? Yo les decía que la ley 1737 es una norma específica que mueve todo lo referente a medicamentos, la industria, las importadoras, la farmacia, el trabajo del profesional. Eh, Sobre esa ley tenemos la Constitución Política del Estado, tenemos leyes orgánicas especiales y ordenanzas municipales que salen esporádicamente, ¿no? Por ejemplo, decía no caminar hasta las 10 de la mañana por esta situación de la pandemia, y pues al final de esta pirámide, de este modelo de plasmar, tenemos las sentencias. Y bueno, ahí tenemos la cúspide y tenemos la base, que es más ancha de la pirámide, ¿no? Y quiere decir que a medida que se va especificando, vamos a tener una mayor cantidad de normas jurídicas. Entonces, jóvenes, ustedes como vivientes de un determinado país, tenemos que saber que las normas se las hace bajo un ordenamiento jurídico. Esto se llama pirámide jurídica. Es un autor, ¿no? Clausen, que el que la dio el modelo. Sobre toda norma, ley, está la Constitución Política del Estado, son normas bien generales. Están leyes específicas de acuerdo a cada situación particular, decreto ley, decreto y resolución suprema, resolución ministerial y ordenanzas municipales, que son ya de acuerdo a cada departamento. Nosotros somos dependientes en algunas situaciones. Ustedes a nivel de educación se dan cuenta que tienen que tramitar su documento en otra ciudad. A nivel de salud también está todo centralizado, y cosas específicas, ¿no? Con sus jefaturas correspondientes para hacer en su
en su ciudad de origen y bueno, las ordenanzas municipales que son ya bien específicas de acuerdo a cada departamento en particular. Entonces, la pirámide jurídica Kelsen ya es una relación de supereditación, subordinación, dependencia, que significa que cada una va dependiendo de la otra y a medida que vamos bajando, estamos perdiendo valor en relación a una ley suprema que es la Constitución Política del Estado. Entonces, cuando hablamos de normas, todas estas situaciones tenemos la Constitución Política como norma madre, los tratados internacionales, nosotros tenemos el Tratado de Mercosur. Este Tratado de Mercosur nos resume o nos facilita muchas situaciones, por ejemplo, que entremos a nuestros países vecinos con nuestro carnet de identidad, que nos den inmediatamente un cartón de seguridad social. Tenemos la Argentina, tenemos Brasil, tenemos Chile, aunque han sucedido algunos eventos con nuestro anterior presidente, pero de todas maneras, como seres humanos, por ese tratado de Mercosur, tenemos muchas facilidades, ¿no? Y tenemos la ley, ¿no? Leyes específicas, tenemos leyes jurídicas, civiles, administrativas, ya nosotros lo hemos visto. La ley ya sabemos un marco normativo bien cerrado. Los decretos ley ya hemos dicho, ¿no? Son específicos. Tenemos la ley del medicamento 1737 y tenemos su reglamento específico, ¿ya? Y de esa forma nosotros vamos a ver que también hay los estatutos autonómicos. Estamos, digo yo siempre, eh, vamos a ver que son características propias, son resoluciones de cada departamento. Bueno, algunos impuestos, sectorizarlos, algunas regalías, ¿no? Del monto total que saca el país, destinar tanto para tanta cantidad de personas según el último censo. Por ejemplo, nosotros en Santa Cruz tenemos el fenómeno de la migración y los recursos que mandan no son equitativos en base a otros departamentos como Sucre, Potosí, que han perdido bastante gente por la migración. Entonces son eso, ¿no? Estatutos autonómicos pertenecientes a cada situación particular, decretos supremos, igual ya vamos a revisar, cada uno con subordinación respecto al otro. Tenemos resoluciones ministeriales, son específicas para un caso, por ejemplo, dicen, no se aprueba esta ley quedando la anterior ley sin ningún efecto, o por resolución ministerial se indica que tal cosa específica para una actividad, ¿ya? Por resolución ministerial se aprueba una ley, ¿no? Decretos departamentales igual, ¿no? De cierta manera siempre pedimos autonomía y las ordenanzas municipales, como ya les dije, son específicas de acuerdo a cada situación del departamento en particular. Llegamos a la Constitución Política del Estado. Repito, norma suprema, es la cúspide en cuanto a una jerarquía. Ya otra disposición de normas está supereditada a ella. Cuando nosotros vemos que se quiere cambiar una constitución política del Estado, se habla de una reforma total o parcial. Entonces, ahí dice, no afecte las bases fundamentales que están ya descritas, deliberadas, algunos derechos, deberes, garantías, que vaya y vea al referente a la Constitución, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que toda constitución política del Estado se la puede cambiar a través de una asamblea constituyente, originaria, plenipotenciaria, y activada como somos un país democrático por voluntad popular mediante un referendo, ¿no? Bueno, tratamos de ver que a veces las situaciones políticas mandan sobre ello, pero bueno, esta es la teoría. Reforma parcial, nosotros vemos que la Asamblea Legislativa se ve forzada por iniciativa de la población, ¿ya? Mediante una ley de reforma constitucional a ver una modificación de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, algunas reformas parciales
también necesitan de la voluntad de toda la población. Entonces, vuelvo a repetir, como país democrático, media lo que manda la población. Bueno, en la Constitución Política del Estado vamos a hablar algunas situaciones sobre personas. Ya les he dicho que primero somos personas y después profesionales. Entonces aquí, si toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física y psicológica, que va, tiene una mirada desde el aborto, ¿no? Toda persona tiene derecho a nacer, entonces si te encuentran de manera de emergencia en cualquier país del Mercosur te pueden atender. Integridad física, psicológica, sexual. Y aquí hay muchas situaciones particulares donde la gente quiere a veces pedir algunas situaciones que no se dan, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y hay tanta cosa que ustedes pueden ver, todo niño tiene derecho, toda persona tiene derecho a los servicios básicos, todas. Entonces, es por lógica que si nosotros hacemos un pedido, nos tienen que otorgar, ¿no? La educación en otros países es mucho más estricto, no sé, por acá la misma comunidad sí es controladora. A nivel de ciudad, no podemos ver niños sin que reciban educación. La educación tiene que ser universal, productiva, gratuita, integral, intercultural, sin discriminación. Bueno, si nosotros aplicamos, lastimosamente, en todos los países, ¿no? Vemos que hay la educación gratuita y la educación privada. Entonces ahí ya perdemos un punto. Entonces siempre a la norma vamos a mirar algunas cuestiones, ¿no? Que hay gente que pues no se adapta a ese sistema de educación, pues tiene la oportunidad que a través de sus logros, de sus trabajos, de sus honores pueda tener la oportunidad de darle mejor oportunidad a sus hijos y pueda, ¿no? Eh, Dice universal, todos deberían manejar el mismo método de educación. Creo que no es así, ni aquí en Bolivia, ni en otros países que yo he podido visitar, ¿no? Gratuita, pues a veces el colegio sale más caro que una universidad integral. Y es ahí donde defendemos varias materias, ¿no? Que quiten religión, que pongan filosofía, que quiten educación física, no sé, de verdad que hay mucho para hablar de todas las normativas que tenemos en la Constitución Política del Estado. Y bueno, todas las personas tenemos derecho a la salud. Antiguamente, vamos a avanzar a otro tema, ustedes se daban cuenta que solo el niño menor de 5 años y la mujer embarazada tenía el SUMI. Y luego aparecieron más recursos y pusieron el seguro de vejez. Entonces los dos extremos estaban protegidos y gran parte de la población en general no tenía ningún tipo de seguridad. Sí estaban los seguros privados, pero la seguridad social del Seguro Universal de Salud no existía. Entonces el Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud a todas las personas sin inclusión ni discriminación alguna. El Sistema Único de Salud, bueno, hemos visto que ya en la actualidad se ha incluido, será universal, todos son iguales, gratuito, equitativo, intercultural, participativo, calidad, calidez y control social. El control social es fundamental, ¿no? Porque de esa manera nosotros podemos frenar algunas situaciones que se dan dentro de los malos manejos de algunos fondos. No creo que se da más en las comunidades que en las ciudades, pero ahora tenemos personas a través de las redes sociales que se dedican, ¿no? a hacer este tipo de situación en todos los niveles, ¿no? Ahora yo les pongo a ustedes sobre el tapete. ¿Será que nosotros en Bolivia tenemos un sistema de salud, como dice la Constitución Política del Estado? No voy a juzgar, no voy a entrar en ello. Ustedes son adultos, ustedes pueden juzgar. Hemos pasado por epidemias, pandemias y ustedes tienen ya bastante soporte como para poder deducir, reflexionar si realmente se sienten satisfechos. Toda persona tiene a un derecho a un lugar donde vivir, ¿no? Como ya le dijimos, servicios básicos, de que se dignifiquen la vida familiar y comunitaria, ¿no? En otros países, por ejemplo, en el Brasil, quitan las favelas y hacen predios que le llaman, ¿no? Edificios donde están viviendo las personas de manera más digna. En Bolivia, no sé, ahora está el Fondo Social para Vivienda,
más no sé, de la accesibilidad para entrar a ello, ¿no? Bueno, equitativo, repetimos, servicios básicos, alcantarillado, electricidad, eso da, ¿no? Dignificación de la persona, menos posibilidades de epidemias, infecciones diarreicas agudas, infecciones respiratorias. Mientras mejor viva la gente, es mejor respecto a medidas preventivas, ¿no? A la salud y a la seguridad social, bueno, tenemos los centros de primer y segundo nivel y tercer nivel de atención. Tenemos las postas de barrio, que ante cualquier eventualidad, con una factura de luz, sabiendo que vivís en el mismo barrio, te tienen que atender primero ahí y luego te derivan si no hay la especialidad, ¿no? Al ser servicios básicos generales de ginecología, pediatría, ante cualquier complicación te van derivando al segundo nivel o directamente a un tercer nivel. Bueno, siempre, ¿no? Dice que ellos tienen la política de mejorar la calidad de vida, llegar al bienestar del paciente, ¿no? Que todos estemos bien en nuestra comunidad y que todos tengamos derecho a el servicio de salud. Yo he escuchado buenos comentarios del Seguro Social en algunos hospitales, por ejemplo, cardiología en el Hospital San Juan de Dios, más no conozco, pero he escuchado muy buenos comentarios. Y bueno, como pertenecientes y vivientes en un determinado lugar, el Estado tiene la obligación de darnos, ¿no? Ese derecho a nuestra salud, ¿ya? Esa, eso nos debe desde, desde que nosotros nacimos en esta ciudad, ¿no? Y ello es una función suprema y primaria donde él tiene que buscar recursos de los impuestos, de las petroleras o de donde él pueda para poder sustentar esta situación que él se compromete, ¿no? Igual los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado. Ahí nosotros vemos que en una época del presidente anterior, la seguridad social estaba estratificada. Yo soy de la Caja Nacional, de aquí tenés tu consulta de aquí 10 años, ¿no? En cambio, si vos eras un gerente de banco, o de Cosmil, tenías la oportunidad de que vayas y te atiendan de manera elegante, sin esperar. Incluso el listado general de medicamentos era la lista que se manejaba en cualquier farmacia. Entonces ahora, como si el gobierno a nivel público haya intervenido estas cajas y bueno, el nivel de atención pudiera ser mejor. Por ejemplo, la petrolera antes se hablaba, pero igual ahora las colas son interminables, la caja de la salud de la banca privada igual, pero ¿qué se ha restringido en ellos? Siempre yo les hablé del INAME, ¿no? Listado Nacional de Medicamentos Esenciales. Cada país maneja un listado de medicamentos necesarios que deben haber en una farmacia, ¿ya? Este listado nacional, estamos ahí. Perdón, me sonó una alarma, espérenme un momentito. Las cajas, las cajas de seguridad antes, solo la Caja Nacional te daba ese universo de medicamentos del INAME y las otras seguridades, 2000, Caja de la Banca Privada y Petrolera, tenían un universo más grande, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte, todas las cajas de seguridad social que brindan salud, sea de ricos o de pobres, se ha unificado, todos manejan Bademecum del Listado Nacional de Medicamentos Esenciales, ¿no? Es un Bademecum pequeño. Si ustedes buscan LINAM en la regulación farmacéutica, yo le voy a tomar en el examen o cuando expongan sus compañeros cuántos medicamentos hay, cómo se los clasifica, clasificación anatomoterapéutica por códigos, todos los que trabajan en las cajas tienen que conocer eso. Igual, los bienes, el Estado garantizará el servicio de salud pública y reconoce el salud privado, pero estará sobre él, es lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, si yo atiendo la caja privada, igual, ¿no? Se han visto la caja petrolera, igual los directores son políticos,
Y así vamos sucesivamente, por más independiente que sean, el gobierno está bajo la regulación y vigilación que la calidad sea la adecuada. Derecho a la salud, igual, todos los medicamentos deben estar cuando el paciente lo necesite. Yo trabajo cerca de un centro médico de atención, ¿ya? Con los servicios necesarios muy básicos y de verdad que me da mucho que desear porque a veces no hay ni paracetamol ni diclofenaco. Entonces el Estado tiene ahora muchos procesos para poder ser un servicio de calidad. Por ejemplo, el SNUS, Sistema Nacional Único de Suministro, cuando empezó eso, no me acuerdo, era unos 7, 8 años atrás, nos capacitaron a todos los profesionales para que haya siempre un ciclo logístico, tanto en las farmacias institucionales, las de la seguridad social o las farmacias públicas. Siempre debemos tener los medicamentos no genéricos, de esa manera incentivamos a nuestra industria farmacéutica, ¿no? Y también, bueno, en caso de no, la importación. Y igual, ¿no? Los medicamentos de ninguna manera serán restringidos eh, respecto a su circulación. Cada actividad intelectual, o por ejemplo, cada importadora que trae un medicamento o cada persona que saque o lance un nuevo medicamento tendrá la posibilidad de estar protegido, resguardado de la propiedad intelectual, requisitos para la comercialización, ¿no? Entonces ustedes saben que todo medicamento para poder comercializarse necesita el registro sanitario, igual, ¿no? Siempre resguardando la calidad, se contemplará ciertas características de estándares, ¿ya? Eh, que nos digan, ¿no? Yo quiero como esta materia prima y bueno, en Bolivia acepta esta materia prima bajo otros estándares de calidad. Igual promueve, garantiza el respeto, uso, investigación de la práctica de la medicina tradicional, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la medicina científica con fundamento, pero en nuestros ancestros tenemos una gran base tradicional, cultural. Tenemos prácticas ancestrales donde se utilizan algunos procedimientos, algunos medicamentos de origen natural, más que todo en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay muchas personas, mamás, por ejemplo, que todavía tienen sus bebés en su casa, algunas mamás que no quieren ir a la maternidad, tienen su forma de nutrición. De todas maneras, tienen también que acceder a su cartón de vacunas y todo lo que está en la Constitución respecto a esa persona, ¿no? En caso de que cómo filtran al entrar a la escuela, si no tienen carnet de vacunas, ya no los reciben. Y así sucesivamente se va dando la forma de poder vigilar que se cumpla con estas características, ¿no? La medicina tradicional también en algunos centros de atención en estos lugares hay un médico estudiado en universidad y hay un médico que ha sido catalogado como médico tradicional. Igual, si el médico en este caso, al ser aprobado como médico tradicional, sus medicinas también tienen que ser aprobadas, ¿no? Ahora estamos en eso, ¿no? Que sus principios activos no es nomás preparar un jarabe y ponerlo en una botella, ¿no? Tenemos que justificar que haya sido preparado de la mejor forma, que no tenga bacterias, contaminación, y si ese nuevo producto tiene algunas propiedades pues se respeta, ¿no? Propiedades intelectuales, históricas, cultural, y se lo maneja como algo de esa cultura, de esa tradición y se maneja de esa forma. Entonces, tenemos la oportunidad de pertenecer, si nuestra costumbre nos lo manda, a la medicina tradicional o a la seguridad social, que debería ser, ¿no? Sin ninguna restricción. Vemos que ahora nosotros, las muchas personas que no tenemos bueno, no me cuento, personas que no tienen un trabajo, directamente no tienen seguridad social, no tienen jubilación. Entonces aquí igual vemos otra cosita que no se adapta, ¿no? A la situación que dice la Constitución Política del Estado. Entonces, igual, así como
un montón de regulaciones que nos promete el Estado. Igual tenemos la ley de los consumidores, ¿no? Estamos que recibimos o nos suministran alimentos, fármacos y productos en general. Entonces el Estado tiene que garantizar inocuos. ¿Qué es inocuo? Que no haga daño a la salud. Calidad, que cumpla con exigencias y características. Cantidad disponible, adecuada. Por ejemplo, si yo tengo una patología bacteriana, depende de mi proceso infeccioso, yo voy a tener la cantidad necesaria de medicamentos. No, hay 3 nomás, le vamos a dar 3, con 3 se va a curar. Y con prestación eficiente y oportuna del suministro, ¿no? Si me dicen, como les digo, 24 a 21 antibacterianos, los 21 me los tienen que dar de buena forma, con buena indicación, a través de una prescripción y la entrega con una farmacéutica y la aplicación con una enfermera, ¿no? Y igual cualquier medicamento nunca se le esconde al paciente toda información fidedigna. Yo veo mucho, ¿no? Aparecen algunos suplementos que los registran como suplementos nutricionales y lo ofrecen en el mercado como las mejores alternativas para enflaquecer, para engordar, para no enfermarse, para sanar de una cosa, de otra. No voy a decir nombres, pero hay gente que cree que tomando esos suplementos están adquiriendo vida. Jóvenes, no seamos ingenuos. Todo lo que viene embotellado, todo lo que viene embotellado tiene químicos, conservantes, sufren procesos. Entonces, nada me digan aquí que es calostro de la leche materna, que es extraído de una planta virgen. Ya, por favor, todo lo que viene en un envase ya tiene conservante. Entonces necesitamos nosotros como profesionales pisar sobre tierra firme y decir, ¿no? No, no sé, yo al menos soy ingenua entre tanta cosa que aparece y a mí me quieren convencer que venda suplementación, pues, y si ustedes leen un poquito más se van a dar cuenta que todo es falacia, ¿no? ¿Qué es falacia? Te van a crecer las pestañas, es lo último, que no te vas a morir nunca, nada, la vida tiene un ciclo, nace, crece, reproduce y muere. Yo creo que vivir más de lo que tenemos que vivir es para problemas, ¿no? Entonces, siempre les repito, jóvenes, son profesionales. Antes de creer una falacia, una mentira, una supuesta información, ustedes tienen la capacidad de ya de poder reflexionar, de poder estar en capacidad de reflexión y decir, este me la quiere charlar, ¿no? Porque es lo único que entra a la célula, lo hace reproducir y que mañana te vas a curar de cáncer. Entonces no hubieran personas enfermas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, con ese criterio bien formado, siempre los animo. No, no hay que ser escépticos, no hay que ser no creyentes, pero lo que usted tenga en información, fundamentela, no siga corrientes que otras personas le dicen y saque sus conclusiones como profesional que van a hacer. Bueno, la CPE, dentro de ello nosotros tenemos un término que se llama amparo constitucional. Nosotros nos podemos proteger ante una normativa, es una acción que protege a las garantías de las personas particulares que vivimos en la Constitución, leyes, tratados internacionales, condenando acciones de los agresores, bien sean ciudadanos, organizaciones públicas o privadas. ¿Qué significa? Que si yo veo y siento una transgresión a lo que me ofrece la Constitución política del Estado, yo puedo meter un amparo constitucional, ¿ya? Yo sé que son procesos, yo sé que son líos, gastos de dinero, pero nosotros podemos hacer eso. Si nos sentimos desprotegidos, podemos dar un amparo constitucional, ¿ya? Y de esa manera hacernos obedecer, ¿no? De todas esas situaciones en las que nos vemos defraudados. Bueno, los tratados internacionales, ya les dije, muchos convenios a nivel internacional, más que todo en el área de educación, en el área de salud. Por ejemplo, en el área de educación, muchos estamos ahora corriendo por
acreditar al Mercosur, ¿no? La carrera de bioquímica quiere acreditar al Mercosur. ¿Para qué tenemos que colaborar en eso? Para que sus títulos tengan mayor validez y puedan ser aceptados en otras universidades, ¿no? Sabemos, ¿no? Que podemos ir a otros países a seguir estudios y ahí ustedes me preguntan, ¿cuál vale más, el título de una pública, de una privada? En realidad son tantos los factores, tantos los factores que al final es suerte. No sé si es suerte o perseguir nuestro destino, pero gente que no logra una cosa, lo logra por otra parte. Entonces no puedo hablar nada al respecto. Ustedes tendrían que investigarlo, depende de cada situación particular. Entonces, Convenio de Viena, por ejemplo, muy antiguo, recibe el tratado como un acuerdo internacional, se celebran por escrito entre los estados y quedan vinculados a un acuerdo regido por el derecho internacional. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional ratificar los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo en las formas establecidas. Entonces, da legalidad a que cuando se hace un acuerdo se los respete. Tratados internacionales, por ejemplo, sobre derechos humanos, y ahí se habla sobre la discriminación de la mujer, ¿no? Es más, en el anterior periodo gubernamental hemos tenido normas muy fuertes, ¿no? Que no nos pueden ni reír ni hacer nada porque las mujeres tenemos la oportunidad de denunciar, ¿no? Nuestros derechos, la discriminación, tratados sobre derechos civiles y políticos, Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, protocolos de la Convención de los Derechos del Niño relativo a todo lo que pueda ser agresión física, psicológica a ellos, pornografía infantil, Convenio de las Naciones Unidas sobre psicotrópicos, y ahí resalta. Nosotros antiguamente en Bolivia dispensábamos el psicotrópico sin verificación de la receta, ¿no? Desde ello, hace mucho tiempo ya estamos nosotros con un descargo de psicotrópicos y estupefacientes a nivel del CEDES, ¿no? De esa manera tenemos una lista de cuáles son psicotrópicos, cuáles son estupefacientes y tenemos modelos para dispensarlos. Receta archivada, receta este, valorada, que son los dos modelos, la receta simple y los famosos OTC que ya los vamos a ir estudiando, ¿no? Convención de Naciones Unidas para el tráfico de ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Nosotros vemos que ahí, estudiando un poquito, el dispensar un diazepam, un clonazepam sin receta, estamos lo mismo que traficando cocaína. Está en la ley de la coca, en la ley 1008, entonces mucho cuidado al interpretar estas normativas. Bueno, hablamos también en esa pirámide las leyes formales son sancionadas y promulgadas de acuerdo a un procedimiento legislativo constitucional por el Poder Legislativo. Toda ley formal tiene una iniciativa, toda ley empieza con un proyecto de ley, se lo discute, se lo acuerda. ¿Entre quiénes? Entre las partes afectadas. Hace una situación de que todo lo que es sanción se lo apruebe por el gremio, promulgación, el presidente sale a dar un testimonio, dice, de acuerdo a tal, en 10 días se va a publicar esta ley formal respecto a tal situación particular. Una de las leyes formales, para que se la aprendan, es esta gran ley que si bien es del año 96, es una ley que nos atañe mucho como profesionales farmacéuticos, porque nosotros vemos que esta ley gira en torno al medicamento, por eso se llama ley del medicamento. Cuando ustedes digan ley del medicamento, siempre van a hablar de la 1737, ¿ya? Es una ley formal que fue específicamente para todo el movimiento de la ley de la reglamentación farmacéutica. Decreto ley, una norma, tiene el rango de ley emanada del Poder Ejecutivo y sin que necesariamente medie intervención o autorización previa de un Congreso o Parlamento, ¿no? Entonces, un decreto ley, por ejemplo, en un gobierno de facto que cae por golpe de Estado o vacío de poder, se pueden hacer algunos decretos leyes. Por ejemplo, la ley del medicamento fue, como decimos, ¿no? Entre gallos y medianoche, bajo el mandato era
Gonzalo Sánchez de Lozada, quedó en esa época su vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, y ahí fue que apareció la ley y su decreto, con muchas desventajas, donde nos quitaron la propiedad de la farmacia, ¿no? Y vamos a analizar las muchas cositas que de verdad nos repercuten sobre nosotros profesionales. Los estatutos autonómicos es una ley fundamental, política, jurídica de un departamento, ¿no? Somos 9 departamentos, emana por el órgano legislativo departamental y bueno, aprobado por voluntad de todos los integrantes de un determinado departamento. Si no hay voluntad de todo el departamento, no se aprueba ese estatuto. Y el decreto supremo, como dice, ¿no? Los ministros son los que emiten reglamentos que no alteran los principios constitucionales sobre una base. Reglamento de la ley por decreto supremo está por abajo de la Constitución Política del Estado. Se elaboran en situaciones de gravedad, peligro o emergencia, ¿no? Ahí nosotros tenemos el decreto 25.235, que es el segundo libro respecto, siguiendo a la ley del medicamento 1737. Ahí está, el decreto supremo es el libro número 2, que ustedes lo tienen que imprimir para el respectivo estudio. Resolución ministerial elaborada por los ministros, como su nombre le indica, regulan aspectos en competencia específica, ¿ya? Por ejemplo, el INAME es aprobado por resolución ministerial 0341 del 27 de junio del 2003 y de esa manera nosotros tenemos los INAME, ¿no? Decretos departamentales, su nombre lo indica, elaborados por autoridades ejecutivas departamentales, normalmente los gobernadores, y algunas situaciones en particular, ¿no? Emergencias, lugares de desastre, cuando hay riadas, cuando hay incendios, cuando hay sequías, se saca decretos específicos, ¿ya? Y bueno, jóvenes, las ordenanzas municipales, hay mucha bulla, entonces van a abrir las fiestas hasta las 2 de la mañana. Son normas jurídicas generales y obligatorias de carácter subordinado a una ley, aunque digan que toda la noche puede haber música, sale una ordenanza municipal y está mandando por encima sin intereses públicos, ¿no? No vemos que el camión pasa y a ese lo cierra y a ese lo deja en ello. Resoluciones administrativas es una orden escrita, ¿ya? Esperen un momentito, por favor. Tenemos las resoluciones administrativas. Antiguamente habíamos hablado de las ordenanzas municipales, como les decía, por encima de una norma. Está esta ordenanza que es propia de cada departamento. El ejemplo que le había puesto era del ruido, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de la seguridad laboral y todo ello, ¿no? Son leyes establecidas por entidades departamentales. En el marco de su competencia significa que en el marco de la misma situación particular de cada departamento y pues en relación a los intereses públicos que le están encomendados, ¿no? De esa forma, entonces, es específico en cada departamento las ordenanzas municipales respecto a una situación particular. Y las resoluciones administrativas. Por resolución administrativa se dice que el único análisis que se aprueba para viajes internacionales el PCR, una orden escrita dictada por un jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente y se refiere a una competencia de un determinado servicio. ¿Hasta cuándo van a pedir? Ahí está, ¿no? Antes era la gripe H1N1, hasta que ya se viralizó, como dicen, ¿no? A la gripe ahora ya la tenemos de amiga. Yo creo que en ese andar vamos a llegar lo mismo en esta pandemia que tenemos ahora. Y como dicen, ¿no? Lo vamos a
hacer comunitario un virus que lo vamos a disminuir en situación de peligrosidad de acuerdo a nuestras características inmunitarias, ¿no? Bueno, no encontré la palabra necesaria, pero yo creo que vamos a tener que llegar a eso, ¿ya? A popularizar el virus, aprender a vivir con el virus. Y bueno, estas son la base que nosotros tenemos que aprender sobre cualquier norma emanada por debajo de la Constitución Política del Estado son normas subordinadas. Por encima de nuestra orden a nivel farmacéutico está nuestra Constitución Política del Estado. Tenemos derechos, tenemos obligaciones. Como consumidores, nadie puede recibir alimento o medicamento que no se sepa su situación. No, no podemos, ¿ya? No me vengan con alimentos fantásticos, de verdad que, no sé, yo ahora me he entrado mucho en la nutrición. Dicen, ¿no? El jugo perfecto para enflaquecer, ¿no? Si ustedes ven, son jugos de fruta y ustedes una fruta en realidad es un jugo de azúcar. Tengo hígado graso porque como fritura, es netamente azúcar. Incluso tenemos hasta mucha incoherencia en los medicamentos, ¿no? Que ya nosotros, mientras más sabemos, menos sabemos, ¿no? Por ejemplo, glucosamín, dextrotón, son dextrosa más complejo. Ve, ustedes lean qué hace la glucosa al hígado. Lo hace más inflamado. ¿Por qué? Porque es azúcar, lo hace trabajar más. Entonces tenemos tantas alternativas de manera más sana, por ejemplo, de productos naturales. Ustedes pueden estudiar mucho en su tesis. La silimarina, otros productos que están mucho mejor que los AINES respecto a procesos inflamatorios. La vida con mi situación particular, tengo una hija en tratamiento, me da la oportunidad de que ella y yo como farmacéutica ambas estudiemos muchas alternativas, ¿no? Entonces, todas esas cosas están dignificadas en una norma, ¿no? Entonces, sabemos cuál es el rango de nuestras normas, por encima somos humanos, merecemos respeto y por debajo tenemos que cumplir todas esas normas porque pertenecemos a esa área de salud. Bueno, chicos, voy a quitar la grabación y vamos a empezar.